Hola tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con este tutorial muy fácil y sencillo de realizar. Una suscriptora de mi canal de YouTube, Patti Mendoza 6593, me solicitó que el corazón que realicé en forma de flor lo realizáramos en forma de granny, o sea, cuadrado, así como esto. Entonces vamos a iniciar. Para realizar este corazón lo hice con aguja de 4 y voy a seguir con la misma aguja de 4, y voy a utilizar esta lana verde. Les voy a dar la medida del granny. Mide 10 centímetros por 10 centímetros. Esta es la medida del granny con aguja de 4 y esta es lana para aguja de 4 a 5. Entonces vamos a iniciar. Vamos a ingresar, bueno, el corazón lo voy a dejar aquí en el primer comentario fijo, el link para que lo realicen, o en la cajita de descripción. Aquí vamos a iniciar en la mitad, o sea, aquí en esta parte, en la mitad de nuestro corazón, vamos a ingresar nuestra aguja y vamos a hacer un nudo para asegurar nuestro trabajo. Entonces vamos a iniciar y vamos a realizar tres cadenas que representan un punto alto. 1, 2 y 3. Ahora, en el próximo espacio vamos a realizar un punto alto. A medida que vayamos tejiendo, vamos escondiendo el hilito. Ahora, en el próximo espacio vamos a hacer un punto medio. Entonces, lazada, ingreso al próximo espacio, punto medio. Ahora, aquí en el próximo espacio vamos a hacer lazada y vamos a realizar otro punto medio. Entonces, por ahora hemos hecho un punto alto, un punto alto, un punto medio y un punto medio. Ahora vamos a realizar nuestra esquina. Vamos a dirigirnos aquí al próximo espacio y vamos a realizar un punto medio. Y vamos a realizar otro punto medio dentro del mismo espacio. Entonces aquí ya van dos puntos medios, dos cadenas de separación, y aquí en el próximo espacio vamos a realizar dos puntos medios en el mismo espacio. Entonces vamos 1 y 2. Aquí ya tenemos nuestra primera esquina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 puntos bajos. Entonces ingreso la aguja, tomo hilo y saco. Vamos 1, vamos 2, en el próximo espacio 3, en el próximo espacio 4. Recuerden que en mi canal de YouTube hay un curso básico a crochet gratis para ustedes, y ahí pueden aprender lo que es punto alto, punto medio, punto bajo, aumentos, disminuciones, bueno, todo lo que necesiten para iniciar el crochet. Bueno, entonces ya aquí realizamos 4 puntos bajos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En el próximo espacio, aquí vamos a hacer un punto medio. Ahora, en el próximo espacio vamos a hacer un punto alto, o sea, aquí. Ahora, en nuestro próximo espacio vamos a hacer un punto alto doble. Entonces, dos lazadas, ingreso al próximo espacio, tomo hilo, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Ahora vamos a realizar nuestra segunda esquina. Vamos a realizar dos lazadas, ingresamos al próximo espacio y vamos a hacer un punto alto doble.
Nuevamente 2 lazadas y vamos a hacer otro punto alto doble en el mismo espacio, o sea, aquí. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación y aquí en el próximo espacio vamos a hacer 2 puntos altos dobles. 2 lazadas, ingreso, saco por 2, saco por 2, saco por 2, 2 lazadas, ingreso al espacio, al mismo espacio, saco por 2, saco por 2 y saco por 2. Entonces aquí ya tenemos nuestra segunda esquina. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar en el siguiente espacio un punto alto, aquí. En el próximo espacio otro punto alto. Ahora, en el próximo espacio vamos a realizar un punto bajo. Aquí y aquí donde se nos formó como esta colita, vamos a ingresar y vamos a realizar un punto bajo. Y así es como nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en el próximo espacio vamos a realizar un punto bajo. Aquí en el próximo espacio vamos a realizar un punto alto. Próximo espacio, punto alto, y esta lanita que me encontré del corazón la voy a ir escondiendo a medida que voy tejiendo. Entonces ya vamos 2 puntos altos y ahora vamos a iniciar con nuestra esquina. Vamos a tomar 2 lazadas, ingresamos al próximo espacio y hacemos 2 puntos altos dentro del mismo espacio. 2 lazadas, ingreso, saco por 2, saco por 2, saco por 2. Ahora 2 cadenas de separación y en el próximo espacio vamos a realizar 2 puntos altos dobles. Entonces vamos con 1 y 2 en el mismo espacio. Voy a cortar este hilito que ya ocultamos esta lanita. Y ahora vamos al próximo espacio que sería este y vamos a realizar un punto alto doble. Entonces, lo mismo que realizamos aquí, lo vamos a hacer aquí. Entonces aquí vamos a hacer un punto alto doble en el próximo espacio. Ahora vamos a realizar un punto alto normal, lazada aquí en el próximo espacio, un punto alto normalito. Ahora en el próximo espacio vamos aquí a realizar un punto medio. Y aquí vamos a realizar lo mismo que acá, 4 puntos que realizamos acá, 4 puntos bajos. Entonces vamos con 1, 2, 3 y 4. Ahora, ya realizamos los 4 puntos bajos. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra próxima esquina. Vamos a realizar aquí en nuestro próximo espacio 2 puntos medios en el mismo espacio, igual que realizamos en la parte de arriba. Entonces vamos un punto medio, ahora vamos 2 puntos medios. Vamos a separarlo por 2 cadenas y en el próximo espacio vamos a hacer 2 puntos medios. 1 y 2. Ahora acá vamos a hacer un punto medio en el próximo espacio.
Y por último vamos a hacer acá un punto alto. Ahora vamos a contar en la tercera cadena 1, 2 y 3. Vamos a ingresar aquí y vamos a realizar un punto deslizado. Y aquí ya tenemos la primera vuelta de nuestro granny de corazón. Ahora vamos a hacer la segunda vuelta, que sería esta. Aquí es simplemente, vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el próximo espacio vamos a hacer un punto alto. En el próximo espacio, punto alto. En el próximo espacio, punto alto. Próximo espacio, punto alto. Y aquí en nuestra esquina vamos a realizar 2 puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas de separación y en el mismo espacio 2 puntos altos. Entonces aquí ya trabajamos nuestra primera esquina. Entonces vamos 1 y 2 puntos altos en el mismo espacio. Entonces aquí ya trabajamos nuestra esquina. Y aquí vamos a seguir exactamente igual. Punto alto en cada punto que nos encontremos. Aquí punto alto. Aquí punto alto. Aquí punto alto. Bueno, aquí ya llegamos a nuestra próxima esquina, entonces vamos a realizar 2 puntos altos en el mismo espacio, separado de 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos. Y de igual manera me voy así alrededor de todo nuestro granny hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí regresamos. Bueno, aquí ya llegué al final y voy a contar 1, 2, 3. Aquí en la primera cadena voy a ingresar, voy a realizar un punto deslizado, cadena de seguridad y vamos a cortar nuestro hilo. Esto lo escondemos ahorita y les voy a mostrar cómo nos quedó nuestro granny de corazón. Entonces así es como nos quedaría nuestro granny de corazón. Bueno, entonces espero que les haya gustado este pequeño tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste. Bye.